El final de Evangelion es considerado uno de los más raros del anime, tanto así que muchas personas han intentado darle un significado a cada uno de sus elementos, sobre todo a los símbolos religiosos que aparecen constantemente. Las teorías van desde mensajes filosóficos profundos hasta interpretaciones espirituales, que aunque interesantes no son canónicas. Según el mismo Hideaki Anno, el creador de la serie, estos elementos solo tenían el propósito de darle un tinte misterioso a la historia y ya. Aún así, la saga en su totalidad sí tiene un mensaje, y no es precisamente difícil de entender, pero requiere que ampliemos un poco más el panorama. Como vamos a hablar de los múltiples finales de Evangelion, te dejo aquí una justa advertencia de spoilers. Por cierto, ya que este canal también trata sobre seguridad informática, debo advertirte sobre un peligroso virus porno que anda circulando por ahí. Sí, básicamente por no suscribirte a este canal te terminas perdiendo valiosos consejos sobre tecnología informática, series y videojuegos. Para protegerte solo tienes que hacer tres cosas: darle like, suscribirte y activar las notificaciones, y ya estarás a salvo del virus más caliente de Internet. Para entender mejor lo que Evangelion trata de transmitir, primero debo hablarte sobre Rembrandt. Considerado uno de los mejores pintores de la historia, tenía una habilidad tal que sus obras parecían que se iban a salir del cuadro. Pero más allá de la técnica, sus pinturas nos dicen mucho sobre su personalidad. Por ejemplo, si comparas sus autorretratos de joven con los que hizo en sus últimos años, notarás una gran diferencia. En sus últimos trabajos se percibe mucho dolor, una tristeza profunda, y precisamente esto era lo que estaba pasando en su vida por estos años. ¿Por qué? Porque el arte es una forma de proyectar nuestras emociones, o mejor dicho, las terminaremos proyectando, ya sea que querramos o no. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Evangelion, al igual que los autorretratos de Rembrandt, también reflejan el estado emocional de su creador, Hideaki Anno, quien sufría una fuerte depresión mientras producía la serie, y eso se nota especialmente en su final original. El primer final, el más extraño de todos, ocurre en un plano introspectivo. No vemos acción, no hay robots gigantes, no hay ángeles, solo los pensamientos de Shinji y los otros personajes enfrentándose a sí mismos. Es confuso, pero no es aleatorio. Este final nos muestra la negación, la primera etapa del trauma. Shinji quiere escapar del dolor, quiere convencerse de que todo está bien, con solo desearlo. Es el clásico piensa positivo o no estás triste, estás solamente distraído, ideas que muchas veces usamos para no enfrentar lo que realmente sentimos. Pero estas palabras no curan heridas profundas, hay cicatrices que no desaparecen solo con frases bonitas. La, la escena más icónica de este final es cuando Shinji acepta que quiere vivir y todos los personajes aparecen a su alrededor, aplaudiéndole y diciéndole felicidades. Esto se parece mucho a lo que sucede en un grupo de autoayuda, pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente está bien o solo está fingiendo? Más bien parece que se lo chupó el diablo, porque seamos honestos. Y es que tuvo que matar a una de las personas que más quería. Este final tiene algo de esperanza, pero también mucho de ilusión. Es como si el creador nos dijera que está tratando de convencerse de que todo puede mejorar, pero aún no lo cree del todo. Es un retrato de alguien que está en plena batalla interna, como Rembrandt en su autorretrato final. Otro aspecto que nos hace difícil pensar que esto pueda acabar bien es precisamente una de las características que hacen famoso a Shinji, y es que muchos lo consideran uno de los personajes más inútiles del anime. Y la verdad es que sí, la serie no nos ayuda mucho a empatizar con él, todo lo contrario. Lo presenta como el salvador de la humanidad, ¿no? Y que está rodeado de chicas hermosas que quieren ligar con él, pero es impotente en todo el sentido de la palabra. Pero esto no es un detalle al azar. La impotencia o el sentimiento de inutilidad está muy profundamente ligado con la depresión. Y como el autor estaba muy deprimido durante esta serie, no nos introduce al típico héroe clásico, el que es invencible, el que todo le sale bien, sino que nos pone a un protagonista que está destinado a reflejar ese estado de desánimo que tenía el creador de la serie en este momento. El segundo final, The End of Evangelion, es posiblemente uno de los más impactantes, crudos y emocionalmente densos del anime en general. No solo cierra la historia con una avalancha de simbolismo y caos psicológico, sino que también actúa como una confrontación brutal con el trauma y la desesperación de sus personajes, especialmente Shinji. En este final, Shinji ya no está en una etapa de negación o ira, sino completamente sumido en la depresión. Se encuentra aislado, paralizado emocionalmente, sin voluntad de actuar, y lo peor, sin un propósito claro. Todo a su alrededor se desmorona, literal y metafóricamente hablando,
mientras él se cierra más y más en sí mismo, y mientras el mundo entero entra en la catástrofe del tercer impacto, Shinji tiene que enfrentarse no a un enemigo físico, sino a su propio reflejo, a sus miedos, a su repulsión hacia sí mismo, al odio que siente por quienes lo rodean y por quien es. Lo vemos quebrado, llorando, pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo rechazando cualquier mano extendida. Esto nos muestra cómo a veces cuando estamos sumergidos en el dolor, ni siquiera queremos ser salvados. La película entera es un enorme colapso emocional disfrazado de apocalipsis. Proyecto de instrumentalización humana, créanme que cuesta pronunciar eso, es básicamente una gran terapia grupal forzada en la que todos pierden sus formas individuales y se funden en una sola conciencia, una metáfora brutal de lo que significa dejar de ser uno mismo para evitar el dolor, de cómo anular la individualidad puede parecer la solución cuando todo duele. Pero al final, Shinji elige regresar, elige la separación, el yo, y con ello la posibilidad de sufrir, pero también de vivir. La última escena es esa famosa vez donde Asuka le dice que asco, que es como una bofetada emocional. Algunos lo interpretan como el rechazo, pero en realidad es una afirmación de la realidad cruda. El mundo no es perfecto, las personas son complejas, y el amor, el odio y el trauma conviven todo el tiempo. Aún así, pues, nosotros estamos aquí. Aceptar esto no es rendirse, sino empezar a vivir con el dolor, sin dejar que te consuma. Este final no es bonito ni esperanzador como el tercero, ni simbólicamente luminoso como el primero. Es oscuro, sucio y honesto, porque es precisamente en estas etapas donde se encuentra quizás el autor. Una representación de cómo se siente estar en el fondo del pozo y aún así abrir los ojos. Pero es en el tercer final, el de Rebuild of Evangelion, donde todo esto toma un giro más claro, o donde es más visible. Y quizás aquí en esta etapa podemos ver la etapa final del duelo, que es la aceptación, la superación del trauma. A diferencia de los otros finales, este tiene un aire más optimista, más liberador. Shinji ya no aparece como un niño apático y quebrado, sino como alguien que ha hecho las paces consigo mismo. Esto se ve, de hecho, cuando logra perdonar a su padre. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de reconstruir desde cero, algo que muchos interpretan como una metáfora de dejar atrás los traumas para poder seguir adelante. Un detalle curioso y polémico para algunos es que se introduce a una nueva protagonista, Mari Makinami. ¿Por qué? Porque sin senos no hay paraíso. Bueno, ya en serio. Eh, Esto puede parecer un poco de fanservice, pero la verdad es que Mari representa una nueva etapa, una nueva oportunidad. Es muy diferente de todas las chicas anteriores. Mari no carga con un pasado roto, no está llena de traumas, ni depende emocionalmente de Shinji. Ella es alegre, autónoma y segura de sí misma. Y eso hace todo el sentido si lo pensamos, como el paso final del crecimiento emocional de una persona, rodearte de relaciones sanas. Rey, prácticamente un clon sin capacidad de socializar, empieza, más o menos por esta película empieza a adquirir un poco de humanidad, pero sigue representando una conexión con el pasado. Asuka, por muy brillante que sea, está rota emocionalmente. Misato sigue luchando con sus daddy issues y no sabe establecer vínculos fuera de lo carnal. Todo ese caos emocional era el entorno de Shinji, pero ahora todo eso queda atrás. Este final, a diferencia del de Felicitaciones o del jugo de naranja existencial, no pretende evitar el dolor ni regodearse de él. Lo enfrenta, lo reconoce y lo deja ir. Esa es la esencia de la aceptación o la superación. No ignorar el trauma, sino integrarlo y seguir adelante. Y así, pues, con una sonrisa medio tímida, Shinji termina en un nuevo mundo de la mano de una persona con quien no tiene un pasado, sino un futuro. Ano nos entrega aquí una despedida llena de paz, una reconciliación con su obra y consigo mismo. Y de hecho es tan generoso, se siente tan generoso en este momento que incluso les permite a las antiguas protagonistas, Rei, Misato y Asuka, enfrentar su pasado y obtener una superación, por así decirlo. Cada una de ellas logra encontrar un final un poco más alegre en esta nueva historia. Por ello podemos afirmar que Evangelion no es solamente una serie de robots gigantes o apocalíptica, se trata también de lo que significa ser humano, de enfrentar el dolor, aceptar la pérdida y tener el valor de seguir adelante. Cada final refleja una etapa del proceso emocional del autor y eso es lo que lo convierte en una serie tan... Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Y ya sabes, si no quieres ser absorbido por el LSL o por un virus porno, suscríbete al canal y activa la campanita. No lo olvides, soy tu amigo Master Pegaso y como siempre te deseo un hermoso día y una feliz noche. Hasta la próxima.